Muy buenas, estimados estudiantes, reciban un cordial saludo. En videos anteriores analizamos la clase de conjuntos, en donde logramos observar cómo existen conjuntos cuyos elementos son conjuntos también. Tomando esto como base, en este video vamos a introducir el tema de las particiones de conjuntos. ¿Qué es una partición de un conjunto? Bueno, una partición es un conjunto S, es una subdivisión que se hace de este en subconjuntos no vacíos y que no se traslapan. Es decir, una partición es una colección de subconjuntos de S con la condición de que cada elemento de S deben pertenecer a uno de los subconjuntos y estos no deben de intersecarse. Esto lo podemos expresar de la siguiente manera. La partición de S es una colección A sub I de subconjuntos no vacíos tal que cumplen dos condiciones. La primera de ellas es cada elemento de S pertenece a uno de los AI y los conjuntos A sub I son disjuntos o ajenos. Entendámoslo esto mejor con un diagrama. Entonces vamos a suponer que tenemos el conjunto S representado de esa manera. Lo que vamos a hacer en este momento es a partir en varias secciones este conjunto de la siguiente manera. Cada sector de cada color representa un subconjunto del conjunto S. Vemos ahí tenemos A1, tenemos A2, A sub 3, A sub 4, A sub 5 y A sub 6. Observe que cada sector no se traslapa, es decir, que cada subconjunto se compone de particiones que no se intersecan. Así, todos los elementos de S se encuentran distribuidos en los subconjuntos de cada color. Apliquemos este conocimiento a un ejercicio. Tenemos entonces el conjunto S que contiene los siguientes elementos: el A, el B, el C, el D, el E y el F. Determinemos qué expresiones aparecen en la pantalla. Tenemos entonces nuestra primera expresión, P1, que es un conjunto que está conformado por conjuntos, sus elementos también son conjuntos. Y el primero de ellos es el conjunto que contiene la letra A, la B y la C. Y el segundo conjunto, el que contiene la A, la D, la E y la F. ¿Esto sería una partición? Pues la respuesta es que no, no es una partición. Porque el hecho de que hay un subconjuntos que no son ajenos o no son disjuntos. Podemos observar en este caso la letra A, que la tenemos en el primer elemento, que es un conjunto, y también en el segundo elemento, que es un conjunto. Continuemos con este otro ejemplo. Tenemos la partición 2, la cual está conformada por A y por B en el primer elemento, que es un conjunto. Y nuestro segundo elemento, que también es un conjunto, está conformado por C, por E y por F. La pregunta ahora es, ¿este P2 es una partición de S? La respuesta es nuevamente que no. Porque el elemento D, que estaba en el conjunto S, no está en ninguno de los dos subconjuntos. Tenemos una tercera expresión o partición de nuestro conjunto S, que está conformada ahora por tres elementos. Cada uno de estos elementos es un conjunto. El primero de ellos contiene el elemento A, C y E. El segundo de ellos contiene el elemento B y D. Y el último contiene el elemento F. Podríamos entonces indicar que eso es una partición. En este caso sí es una partición. Note que los subconjuntos son ajenos, es decir, son disjuntos o no tienen nada en común, no tienen una intersección. Además, que todos los elementos que se encuentran en el conjunto S están en uno de los subconjuntos de la partición. Podemos ver el elemento A, que lo tenemos en el conjunto S y está en el primer elemento de la partición. Luego vemos el elemento B, el cual lo tenemos en el segundo elemento de la partición 3. Tenemos C, que también aparece en el primer elemento. Luego tenemos la letra D, que de igual manera aparece, la letra E, que aparece en el primer elemento, y finalmente la letra F,
que aparece como un elemento en un conjunto unitario. Tenemos una cuarta expresión. Vean que tenemos ahora P4, la cuarta partición de este conjunto, y está conformado ahora por el elemento que es un conjunto que contiene al A, al C y al E. Y tenemos otro conjunto que contiene a el B, el D, el E, el F y el G. ¿Esto sería una partición? La respuesta sería que no, no es una partición. Aunque todos los conjuntos son ajenos, es decir, no tienen nada en común, no se intersecan, y aunque estén todos los elementos de S distribuidos en algún subconjunto, hay una letra que uno de los conjuntos no es un elemento de S. Y esta letra, como pueden notar, es la letra G. Por lo tanto, no sería una partición de nuestro conjunto S. Ahora tenemos el siguiente conjunto, que es los números naturales. Recordemos que los números naturales contienen el 1, el 2, el 3, el 4, el 5 y así sucesivamente hasta más infinito. Vamos a determinar si esta expresión es una partición de los números naturales. Tenemos la partición P1 y me indica que es el conjunto que contiene a todos los n que pertenecen a los números naturales, tal que n es mayor o igual que 6 y a los n que pertenecen a los números naturales, tal que n es menor o igual que 6. Note que es una partición que está conformada por dos subconjuntos. El primer subconjunto está dado por n que pertenece a los números naturales, donde n es mayor o igual que 6, y el segundo subconjunto, n que pertenece a los números naturales, donde n es más pequeño o igual que 6. Llamaremos al subconjunto 1 como la letra A, que sería el primer subconjunto. Entonces vamos a analizar esta expresión. Observemos que está compuesto por todos los números naturales mayores o iguales que 6. Es decir, observemos que tenemos la desigualdad con el signo de igual, entonces contiene el 6, 7, el 8, el 9, el 10, y observemos que no tenemos un límite. Por lo tanto, llegaría hasta más infinito. Lo representamos con los puntos suspensivos. Ahora llamaremos a sub 2 al segundo subconjunto, que me dice que contiene a los elementos que pertenecen a los números naturales, tal que n es menor o igual que 6. Si lo escribimos de manera de extensión, recordando que eran los números naturales, vamos a empezar en 1, en 2, en 3, en 4, en 5, y como también tiene el signo de igualdad, se incluye el 6. Podemos observar de esta manera que el 6 se repite en ambos elementos o en ambos subconjuntos. Por lo tanto, podríamos decir que P no es una partición de nuestro conjunto inicial, que es el conjunto de los números naturales. Como conclusión, es de suma importancia que cuando se desee determinar si una expresión es una partición de un conjunto, se deben determinar los subconjuntos que comprenden esta expresión que sean disjuntos y además verificar que todos los elementos del conjunto se encuentren en cada uno de los subconjuntos de la partición. Estimados estudiantes, muchas gracias por la atención brindada.